Hace 10 años, en el corazón de la diócesis de Córdoba, nació un sueño: evangelizar desde lo sencillo, desde el encuentro, desde la alegría. Así surgió la Fundación Gaudium, una apuesta por llevar el Evangelio a niños y jóvenes también en su tiempo libre, jugando, sirviendo, compartiendo. Una historia que comenzó con personas que creyeron que esto era posible. Para mí Gaudium es más que una institución, es una familia, mi familia. Desde el minuto 1 lo he visto nacer y crecer. Nunca hubiese imaginado lo que el Señor tenía escondido para nosotros y que hemos ido descubriendo poco a poco. Ver en lo que Gaudium se ha convertido hoy emociona. Gaudium nació del deseo de ofrecer a los niños y los jóvenes un espacio donde crecer en valores, en alegría y en fe. En un primer momento con muy pocos recursos, pero con mucha ilusión. Yo llevaba más de 10 años trabajando en mi parroquia al servicio de los niños y de los jóvenes, y cuando hice el curso de monitor, pues aquello levantó en mí una inquietud de que teníamos que hacer algo. No tenía muy claro el qué, pero que teníamos que comenzar algo. El Señor se sirvió de don Demetrio, que fue el que nos impulsó y nos pidió que aquello que se estaba haciendo pues había que llevarlo a todas las parroquias de la diócesis. Todos aquellos nervios, aquellas ilusiones, aquellas ideas que saltaban en un primer momento, pues al final era vocación. Una vocación de servicio a la Iglesia en un campo maravilloso donde los niños y los jóvenes, a través de nuestras actividades y de nuestras formaciones, pues principalmente descubren los dones que el Señor ha sembrado dentro de ellos. Evangelizar en el tiempo libre no era solo una intuición, sino una necesidad. La Iglesia ha comprendido que para llegar a los niños y jóvenes también hay que entrar en sus ritmos, en su lenguaje y en sus espacios. Y ahí está Gaudium, una herramienta viva al servicio de la evangelización. La Iglesia tiene una misión preciosa que es evangelizar, es decir, anunciar al mundo que Dios existe, que Dios nos ama, que se ha hecho uno de nosotros y que ha venido a darnos la vida, una vida eterna, pero también a acompañarnos en esta. Pues de esa manera la Iglesia va actuando y va evangelizando en distintos ámbitos. Uno de esos ámbitos preciosos es el ámbito de los niños y de los jóvenes, y no solo en los colegios, no solo en las parroquias, sino también a través de esta preciosa fundación, la Fundación Gaudium, una fundación diocesana que surgió precisamente hace 10 años. Ha sido 10 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Ha sido 10 años en los que miles de jóvenes han pasado por un periodo de diversión, de tiempo libre, que ha servido también para su evangelización. Es decir, ese es el sistema, ¿no? Ese es el sentido de esta bendita fundación. En el tiempo libre, todos los jóvenes, todas las personas, pero especialmente los jóvenes, digamos que se abren en su espíritu para poder disfrutar de las cosas, ¿no? No están como cohibidos, como por ejemplo les puede pasar en el tiempo de clase, sino que se abren para recibir todo lo que se les diga, ¿no? De una manera como pues, mucho más expandida. Entonces es la oportunidad perfecta para hablarles del Señor, ¿no? En ese momento en el que ellos están disfrutando, pues hablarles del Señor. Por eso lo que hace Gaudium es aprovechar el tiempo libre cuando los niños están expandidos para hablarles de lo más importante y más fundamental, que es Jesucristo, ¿no? Pues he tenido la oportunidad de vivir un tiempo como seminarista, pues todas estas actividades que organiza Gaudium, y ahora en mi corto tiempo como consiliario, pues también apoyando virtualmente a todos los que organizan, ¿no? Todas estas actividades. Y es verdad que, sobre todo el tiempo de seminarista, que ha sido el más largo, pues me he dado cuenta que los chicos se encuentren verdaderamente con el Señor, que es la verdadera finalidad de Gaudium. Creo que podemos resumirlo en una frase muy sencilla, ¿no? El objetivo es formar corazones. En cada actividad que se hace de tiempo libre, no solo en los campamentos de verano, sino también pues, los distintos encuentros, animaciones que se realizan en las parroquias y también en las distintas convivencias que se realizan aquí en el albergue, el Señor pone delante de nuestros ojos las vidas concretas, la historia de muchos niños y muchos jóvenes, con el objetivo de que a través de nosotros como herramienta, a través de nuestras manos, pues podamos ayudarles a encontrarse con el Señor, ¿no? A descubrir ese mensaje del amor de Dios que el Señor tiene guardado para ellos, que no solo hace que cambien sus corazones por completo, sino que también hace que la vida de esos niños y de esos jóvenes cambie también para siempre.
Esta fundación además tiene la característica de que educa en un tiempo que es gratuito para los jóvenes. A veces en nuestras catequesis los niños vienen porque toca, porque quieren hacer la comunión, o a confirmación vienen porque toca, porque quieren hacer ya la confirmación. Y aquí es como que van gratuitamente, y en esa experiencia gratuita de darse al Señor, el Señor los bendice de un modo sobreabundante y ellos descubren el don que es darse a la Iglesia, vivir en la Iglesia. No solo hacer cosas en la Iglesia, sino vivir en ella, vivir la experiencia de estar con unos monitores, con tu sacerdote cerca, con las familias que se comprometen. Es una experiencia de una gran riqueza. Mis primeros campamentos fueron en la barriga de mi madre. Desde entonces nunca he vuelto a faltar. Este es el segundo año que llevo yendo a los campamentos, pero en verdad llevo yendo mucho tiempo a los campamentos porque me lleva mi madre. A mí lo que más me gusta de los campamentos son las veladas y los bailes, pero lo más importante es cuando vamos a la capilla a visitar al Señor. Cuando seamos grandes seremos unos monitores estupendos. En Gaudium, formar monitores no es solo enseñar técnicas, es crear comunidad, despertar vocaciones y construir una iglesia viva que sepa hablar a los jóvenes. La escuela de tiempo libre es uno de los pilares más sólidos de este proyecto. Para Gaudium la escuela es uno de los pilares más fundamentales que tiene. Es, por así decir, pues la fábrica donde se genera pues todo esos monitores que posteriormente pues atienden en las actividades de ocio y tiempo libre. La verdad que es muy curioso, ya que bueno, aunque sea una formación que quizás pueda la gente pensar que no está relacionada pues con la fe, vemos como poco a poco se van dando, según van sucediendo los días, pues van surgiendo pues esas preguntas que bueno, pues que cada uno llevamos en nuestro interior, y poco a poco pues bueno, vemos como jóvenes que quizás estaban más lejanos, más retirados pues de la iglesia del Señor, pues van conociendo al Señor desde un punto de vista del servicio. Venían buscando pues quizás una titulación, una empleabilidad, y no solo se han llevado eso, sino que también se han llevado una experiencia de vida que marca. Es muy curioso ver cómo los propios niños que hace 8 años participaban de las actividades como acampados, ahora están empezando a venir a querer formarse y para de alguna manera, tal como se dice en el Evangelio de San Mateo, dar gratis aquello que han recibido gratis, aquello que otros han hecho por ellos. Ahora ellos son los que quieren devolver esa parte, devolver eso que a ellos le han dado, y así pues contribuir a esta obra que completamente pues se está regenerando, se va reciclando, y somos pues los unos a los otros los que al fin y al cabo pues nos vamos pues nutriendo de todo ello. Yo como maestra veo muchos valores que se le inculcan a los niños, tanto en los campamentos como en los cursos que realizan los jóvenes, que contribuyen a esa formación educativa y a ese crecimiento personal pues que los niños muchas veces necesitan. Porque es verdad que la sociedad está ahora tan guiada por tecnología, redes sociales, que muchas veces los niños necesitan ese choque de realidad con lo que es pues la educación. Bueno, pues yo tuve la suerte de ser uno de los primeros alumnos del curso de monitor de tiempo libre que ofertó la Escuela Gaudium, y a partir de ahí pues bueno, ya he sido monitor de campamentos, he sido coordinador de los mismos, y posteriormente pues también obtuve el título de director de tiempo libre, y es un curso pues que me ha servido para formar a otros monitores, para formar a otros coordinadores, y es un curso pues bueno, habilitante de la Junta de Andalucía, que la verdad que abre muchas puertas. Yo siempre lo diré, son experiencias pues bueno, que marcan un antes y un después, tanto en tu vida profesional, personal, y sobre todo pues en tu vida de fe, ¿no? Porque bueno, es un curso en el que se acerca al Señor, a los niños y a los jóvenes pues de una forma distinta, mediante el ocio y el tiempo libre, y siempre son experiencias pues que le tocan mucho, y por muy grandes que sean, por mucho que crezcan, pues bueno, siempre van a tener esas vivencias de sus compañeros, de sus monitores, y sobre todo pues de los auténticos encuentros con el Señor porque se viven en esos cursos.
Cada historia vivida en Gaudium ha dejado huella, porque en medio del bullicio del verano el Señor sigue llamando. Y muchas veces lo hace en silencio, mientras se monta una tienda o se recoge un balón. A mí Gaudium me ha aportado en mi vida, no solo en mi vida personal, sino en mi vida familiar, porque hemos podido vivir los campamentos desde familia, ¿no? Tanto como mis hijos biológicos, tanto como mis hijos de acogida, pues hemos podido disfrutar del ambiente, de la fe, de todo lo que se mueve dentro de lo que es un campamento. A mis hijos pues les ha servido mucho porque les ayuda a educarse en valores, a tener el Señor presente, a ayudar a los demás, a mirar por los demás. Y a mis niños de acogida pues les sirve para darse cuenta que son acogidos, que otros niños pueden vivir con ellos perfectamente, que allí no hay distinción de un niño y otro niño, que todos tienen cabida. Bueno, pues yo empecé con Gaudium desde chiquita porque empecé primero como niña en campamentos y después me animé a ser monitora. De ahí coordiné campamentos, fui docente en los cursos de monitor. Entonces ha sido como una evolución desde prácticamente la adolescencia hasta mi etapa adulta, en la que Gaudium me ha acompañado y en ese acompañamiento pues también me ha dado muchas cosas buenas. Mi vocación empezó desde chiquitito porque yo quería ser cura y futbolista y claro, yo tenía planeado los sábados los partidos y los domingos las misas. En los veranos pues Gaudium vino a nuestra parroquia y empezamos a ir a los campamentos y gracias a ahí descubrí cómo encontrarme con el Señor gracias al Adoremus, porque yo no sabía lo que era un Adoremus. Y bueno, pues en mi último campamento pues sí que me marcó mucho, porque ese Adoremus pues vi que a lo mejor el Señor sí me estaba llamando a ser sacerdote y ese papel que siempre te ponen de Dios te habla, Dios te escucha, pues dijo el Señor que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y esa frase pues me impactó mucho y llevo 3 años en el seminario y me siento muy feliz. Pues bueno, mi vida de fe pues había vuelto pues bastante superficial, ¿no? Pues estaba ciertamente alejado y bueno, y en medio de todo eso, ¿no? Pues el Señor, que se sirve de todo tipo de instrumentos, pues se quiso servir de Gaudium, que quería empezar a hacer campamentos en mi pueblo, en mi parroquia, y pues quiso contar conmigo para empezar a organizar pues ese primer campamento. Y a mí aquello me cambió la vida, porque yo en ese campamento descubrí una iglesia viva, joven, que estaba enamorada de Jesucristo, y a mí eso me interpeló mucho, ¿no? Me llamó mucho la atención y removió muchas cosas en mi interior, porque para mí la pregunta del sacerdocio había estado alguna vez en mi vida, pero no sé, las dudas típicas de la juventud, de la adolescencia, pues me han hecho rechazarlas pronto, ¿no? Y eso a mí pues me hizo remover mucho, ¿no? Y el Señor seguía pidiendo más, ¿no? Hasta que ya pues finalmente pues le dije un sí, ¿no? Con mayúsculas, y pues decidí entrar al año siguiente de este primer campamento al seminario, ¿no? Pero ciertamente ahí Gaudium fue pues instrumento privilegiado del Señor para atraerme de nuevo a su iglesia y para volver a hacerme esta llamada de seguirle en el sacerdocio. Cuando era niño tuve la suerte de poder vivir actividades y campamentos de la escuela. Fueron para mí momentos increíbles. Con ellos crecí, aprendí y fui feliz. Ahora tengo la suerte de poder vivirlos desde el otro lado, de poder acompañar a esos niños, como fui yo en su momento, a vivir esto como una gran alegría. Para mí Gaudium es una gran familia que deja huella. La siembra no termina en el verano, el fruto continúa en las parroquias, en los grupos jóvenes, en los pueblos, allí donde una experiencia encendió una chispa, ahora arde una pequeña comunidad. Entonces, a raíz de todo lo vivido en ese campamento, ¿no? De esa experiencia tan fuerte que pues no solo me cambia a mí la vida, sino también a todos los jóvenes que fuimos allí, pues sentíamos como que el Señor quería más de nosotros, ¿no? Y en concreto quería más de mí. Y entonces pues empezamos, ¿no? Empezamos a organizar cosas, empezamos a organizar pues Adoremus,
pues cada cierto tiempo, siempre al menos una vez al trimestre. Fuimos a Guadalupe y no sé, o sea, empezamos a querer andar un proyecto, una comunidad de fe al estilo de otras que había impulsado Gaudium, ¿no? Y que yo había podido conocer también pues, cuando había hecho el curso de monitor con ellos. Se concretizan los grupos jóvenes parroquiales, donde jóvenes de los diferentes pueblos principalmente se unen y se organizan, que junto a Gaudium pues, organizan actividades y formaciones que promueven entre su grupo y entre sus jóvenes. Gaudium hace de enlace, creando sinergia y creando espacios de crecimiento, de transformación y sobre todo de compartir la fe. Detrás de cada experiencia hay manos que cocinan, que limpian, que cuidan, que aman. Gaudium no es solo lo que se ve, es también lo que se entrega. Gaudium y el albergue no son solo un lugar ni un trabajo para mí, son parte de mi propósito de vida. Desde el primer momento supe que esto era algo que Dios ya tenía preparado en mi camino. Ser el responsable del albergue no es solo un trabajo o una tarea, es una misión. Aquí he encontrado alegría, servicio y el rostro de Cristo en cada persona que llega. Gaudium significa alegría, alegría con Dios. Y eso justo es lo que siento al entregarme en esta obra cada día. Para mí servir en Gaudium es una puerta hacia conocer a Dios, porque no solo sirvo comida, sino que soy un poco la madre, la abuela, cuando vienen esos niños y llegan a la cocina con un problema, pues yo intento solucionarlo. Y creo que a Dios se encuentra no solo en la capilla, sino en el día a día, en un niño que se cae o en un joven que pide ayuda o un vaso de agua. Coordinar no es mandar, es acompañar, planificar, cuidar, rezar. Es buscar que todo lo que se haga hable de Jesús. Ser coordinador de Gaudium es un privilegio para mí, ya que tenemos la oportunidad de evangelizar a los niños a través del ocio y el tiempo libre y no solo centrándonos en ir a la iglesia o rezando oraciones constantemente, sino que a través del deporte o actividades lúdicas pues, podemos enseñar algo que no es tan conocido cotidianamente y funciona bastante bien a la hora de acercar a los niños a Dios. Tras una década de sembrar esperanza y formar discípulos, Gaudium mira adelante con ilusión y compromiso renovado. Nuevos retos, nuevas personas, pero la misma misión: anunciar con alegría el Evangelio en el tiempo libre. De cara al futuro es difícil saber lo que nos podemos encontrar, porque Gaudium siempre está en continua adaptación. Siempre nos vamos enfrentando a los distintos retos que se nos van presentando y desde un punto de vista de la fe y de la providencia, porque sabemos que el Señor siempre va a estar ayudando en cada cosa que nos vamos encontrando en el camino. La Iglesia confía, envía, acompaña, porque evangelizar en el tiempo libre no es una moda, es una misión. Y Gaudium es una herramienta diocesana que seguirá dando fruto. La persona, al nacer, no está completamente hecha, desarrollada. Eso sí, nace llena de posibilidades que al modo de semillas habrá de cuidar para que crezcan y den fruto. En ese crecimiento es decisivo el apoyo de personas e instituciones. Quizá la más importante sea la familia. Ella ha tenido y tiene un papel fundamental en el apoyo al crecimiento integral del niño y de la niña. Otra institución fundamental ha sido y es la Iglesia Católica, que nunca ha permanecido indiferente ante este reto, destacando en este sentido las escuelas catedralicias medievales y las instituciones educativas creadas por las congregaciones religiosas. Con el tiempo, las mismas instituciones públicas tomaron cartas en el asunto. Junto al papel de la enseñanza reglada oficial, hemos de destacar el valor de la enseñanza informal, ligada al tiempo libre. Este tipo de enseñanza, apoyada en una metodología participativa, lúdica, interactiva, es muy adecuada para transmitir valores y desarrollar a la persona más allá de la vertiente intelectual, también en su dimensión religiosa. Nuestra Iglesia Diocesana de Córdoba tiene un instrumento valioso para el desarrollo de este tipo de enseñanza: Gaudium. Os invito a valorarlo, aprovecharlo y apoyarlo.
Nos sentiremos felices de compartirlo con vosotros. Os esperamos. Muchas gracias. Gracias a los que soñaron, a los que acompañaron, a los que dijeron sí, a todos los que han hecho de Gaudium una casa abierta al Evangelio. Me uno con gozo a la felicitación que todos dirigimos a Gaudium en el 10º aniversario de su existencia y de su servicio a la diócesis de Córdoba y a otros muchos lugares. Esta escuela de ocio y tiempo libre, que fue constituida por iniciativa de un grupo de laicos jóvenes en la diócesis de Córdoba, ha superado con creces todas las expectativas. Miles y miles de niños han pasado por estos campamentos en los cuales hay monitores preparados al efecto, con su título correspondiente de monitor o de director de campamento y con todo un estilo propio de Gaudium. Por una parte, un estilo muy movido, muy juvenil, muy de ocio de verdad, y por otra parte, con un objetivo claro de evangelización. Creo que es muy importante haber unido estos dos aspectos y poner al servicio de la evangelización toda la profesionalidad de un buen monitor, de un buen director, de unos buenos directivos en la escuela de ocio y tiempo libre y en cada campamento o actividad que se realiza. Ánimo, os felicito también con todo mi corazón. Yo he apoyado todo lo que he podido durante estos 10 años, pero vosotros habéis gastado horas, tiempos abundantes en verano, durante el curso, sacándolo de vuestro descanso o de vuestra diversión. Creo que es una siembra que dará fruto, ya lo está dando, muy notable, y os ponéis, diríamos, en el ranking de las escuelas de ocio y tiempo libre en España, concretamente en Didania, que depende de la Conferencia Episcopal, os ponéis en uno de los primeros lugares, también asumiendo responsabilidades a ese nivel. El campo de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes es muy bonito y hace falta gente con brío y con imaginación para llegar a esos niños, adolescentes y jóvenes y darles la buena noticia de que Jesucristo es su amigo, de que Jesucristo vive, de que Jesucristo está en la Eucaristía y de que vale la pena hacerse amigo de él. Gaudium nació para eso. Y junto a todo eso, pues enseñarles que tenemos una madre que es María Santísima. Gaudium ha nacido para eso. Seguid haciendo vuestra tarea. Contad siempre con mi oración, con mi reconocimiento y gratitud y con mi apoyo en lo que yo pueda. Enhorabuena.